Hola amigos, en este vídeo haremos un puzzle casero de madera con una dificultad bastante alta para resolver, ideal para regalar y muy fácil de hacer. Sígueme hasta el final del vídeo y te explicaré paso a paso cómo lo hice. Nos vemos ahora. Empezamos fabricando las piezas del puzzle con una madera del tamaño adecuado, en este caso tamaño folio A4, en la que pegaremos la plantilla con pegamento escolar y así tener una buena guía para cortar. Podemos usar una sierra de marquetería eléctrica o manual, con las dos se pueden hacer. Podríamos utilizar una tabla de madera como es en este caso, o también madera contrachapada y así te aseguras de que la altura es uniforme en todas las piezas. Y una vez que hemos terminado de cortar, limpiamos y quitamos todo el papel pegado. A continuación, lijamos todas las piezas, dejándolas lo más suaves posible, tanto en las caras como en los bordes. Y ahora hacemos la base o caja donde irán las piezas del puzzle. Tenemos que tener en cuenta que el puzzle montado tiene que entrar en el interior de la caja, por lo que la base debe tener la medida del puzzle más el ancho de los listones que pondremos para hacer el marco. Para hacer el marco podemos cortar las piezas a inglete a 45 grados o también un corte a 90 grados. Yo en este caso lo cortaré en inglete. Y una vez que tenemos las piezas del marco cortadas y lijadas, las encolamos a la base y las fijamos con grapas o clavos pequeños, siempre teniendo en cuenta que estos no sobrepasen a la parte de arriba. Recordar que la altura del marco debe tener como mínimo la altura de las fichas del puzzle, aunque sería mejor que al menos tuviera 1 o 2 milímetros más para así no dejar las piezas aprisionadas en su interior. Una vez que hemos terminado de fijar las piezas del marco, terminamos de graparlas a la base. A continuación empezamos con el diseño de la tapa. En este caso hemos cortado dos listones para la parte superior e inferior y lo teñiremos con betún de Judea para darle más contraste con el color de la madera. En caso de no tener betún de Judea, siempre podemos hacer nuestro propio tinte, simplemente con café, todo lo intenso que se quiera. Acto seguido, aprovechamos una de las dos plantillas del diseño frontal, cortando los modelos por separado para hacer las piezas de madera, que posteriormente pegaremos en la tapa. La otra plantilla la usaremos de guía para marcar la tapa y así pegar todas las piezas en su sitio y bien centradas. Por favor, disculpad la forma precaria en la que estoy trabajando, pero por reformas en el taller he tenido que venirme al patio de la casa, donde estoy cortando sobre una tabla suelta y por eso la máquina se va deslizando hacia atrás. Una vez que hemos terminado de hacer los cortes, lijamos y preparamos las piezas para encolar en la tapa. Ahora, aprovechando la segunda plantilla, centramos el diseño en la tapa y marcamos algunas marcas de referencia, solo para situar las piezas en la ubicación correspondiente y encolarlas sin perder el diseño. Para esto usamos un trozo de papel carbónico que nos permitirá calcarlo directamente en la madera. En la descripción del vídeo encontraréis el enlace para descargar todas las imágenes que he utilizado para hacer este trabajo. Esta que estamos viendo la tienes que imprimir por duplicado, para el resto solo necesitarás una sola copia. Y una vez marcado empezamos a encolar las piezas.
Cuando hayamos pegado todas las piezas, aplicamos un poco de peso hasta que la cola haya secado. Ahora encolamos los dos listones y repetimos la operación de secado que hicimos anteriormente. En el siguiente paso teñimos las piezas con betún de Judea. La idea es remarcar los bordes en oscuro para resaltar la forma de la pieza. Para conseguir el efecto deseado, le pasamos un trapo con betún de Judea, pero casi en seco para no bañar la pieza. Más vale que vaya más bien seco antes que demasiado impregnado, así logramos que se tinte lo justo. Luego, para matar el corte del tinte y hacer un efecto degradado, le pasamos con un trapo seco hasta dejarlo integrado con el color de la madera. Y ya solo tendríamos que dejarlo secar para que se tome bien y no se vaya al darle el tratamiento final. Yo en este caso le voy a dar solo por una cara para diferenciar el derecho del revés, pero lo puedes hacer por las dos caras si quieres. Una vez que tenemos todas las piezas teñidas y bien secas, le damos el acabado final. A estas no la vamos a barnizar para evitar que se peguen entre sí, por lo que la vamos a encerar en caso de tener cera, pero si no tuviéramos cera, usaríamos betún o crema para zapatos, que hará el mismo efecto que la cera y se puede encontrar en cualquier comercio y es mucho más económico que esta. Luego de darle con cera, retiramos el excedente y pasamos al siguiente paso. Ahora marcamos y cortamos los otros elementos decorativos de la tapa, ayudándonos con la plantilla y papel carbónico para el calcado. Aprovechando que la chapa de contrachapado tiene dos colores, haremos los triángulos grandes por una cara y luego los pequeños por la otra para crear un contraste de colores y así darle un poco más de vistosidad. Ya que el diseño son líneas rectas, solo marcamos los vértices y luego terminamos con una regla. Después de tener las piezas cortadas y lijadas, le damos el mismo tratamiento con betún de Judea que a las demás y ya la tendríamos preparada para encolarlas a la tapa. Elegimos la ubicación que más nos guste y una vez que lo tengamos decidido, lo encolamos en su posición definitiva.
También hemos cortado unas tablillas cuadradas que las usaremos para las patas de la caja. A estas las vamos a tintar también con betún de Judea para crear el contraste de colores, igual que lo hicimos con los listones de la tapa. Luego las encolamos y clavamos 1 o 2 milímetros más afuera de la caja para darle algo de relieve y así no se nos queda tan uniforme. Terminado de hacer esto, empezamos a darle el acabado final con una mano de barniz. Yo en este caso le estoy aplicando barniz incoloro para no perder el tono de la madera, pero igual se podría hacer con un barniz tintado. Y una vez que el barniz haya secado, procedemos a montar la caja con bisagras y tornillos. Y como sistema de cierre he optado por poner un broche de estos que se usaban en las maletas de la época del Titanic. Aquellas maletas de cartón o de cuero que usaban nuestros abuelos. Estos se pueden encontrar en los bazares chinos a muy bajo precio y para estos trabajos son ideales. Y ya para terminar, a las patas le vamos a pegar un papel adhesivo aterciopelado para no dañar los muebles y que le dé un mejor acabado. Se lo pegamos y luego con una tijera le vamos cortando los sobrantes para dejarlo por terminado. Y bueno, ya tendríamos el trabajo terminado. Como puedes ver, el puzzle está dividido en 3 columnas, por lo que se podría catalogar como que tiene 3 niveles de dificultad. Sin contar que si usamos las fichas todas del derecho, la dificultad aumenta notablemente. Lógicamente, yo he utilizado este diseño para hacer la caja, pero como ves, podrías elegir cualquier otro motivo o inclusive hacerlo personalizado para alguien muy especial, poniendo su nombre o estampando su foto en la propia madera. Tu imaginación pone los límites. Si quieres sorprender a esa personita inquieta y necesitas algo original, te aseguro que con este puzzle estará un buen rato tratando de resolverlo. Y bueno, pues este ha sido el trabajo de hoy y espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like, suscríbete si no lo has hecho todavía y deja tu comentario, que me gustaría mucho saber qué te ha parecido. Un gran saludote y nos vemos en la próxima. Hasta siempre.